la N mayúscula para la cantidad de moléculas, la M mayúscula para el peso molecular y la M minúscula para una masa específicamente acá en gramos. Ahora, aquí esta N sub A la vamos a conocer como el número de Avogadro y tiene un valor estándar de 6.023 por 10 a la 23 moléculas por mol o sobre mol, ¿sí? Esta también está relacionada con las moléculas o la cantidad de moléculas dividido el número de moles. Y esta a su vez, los moles, se obtiene al dividir la masa en gramos y la M mayúscula que significa el peso molecular, ¿sí? Entonces de acá es donde vamos a usar todas estas ecuaciones. Ahora la ley de gas ideal. Aquí, por ejemplo, ya habíamos visto que teníamos relacionado las masas y aquí vamos a relacionarlo con el número de moles inicial y final. En general, podemos decir que la presión por el volumen dividido el número de moles por la temperatura siempre absoluta es igual a R. R nosotros lo vamos a conocer como la constante universal de los gases. Y dependiendo del sistema o las dimensionales que estemos trabajando, esta primera de acá, 8.314, esta estaríamos trabajando en joules dividido mol por Kelvin. Y básicamente esta se usaría en el sistema internacional cuando tenemos la presión en pascales y un volumen en metros cúbicos. Ojo con eso. Y luego ya la otra, pues dependiendo de lo que tengamos, ¿no? Aquí sería la presión en atmósferas, aquí en calorías y aquí el volumen en litros. Básicamente eso sería entonces. Ahora la ecuación de los gases ideales también podemos despejarla y llevarla a esta parte de acá. En internet ustedes encontrarán tal vez alguna cosa muy chistosa de PBNRT. Tienen una especie de canción, no sé, no me recuerdo mucho. Pero básicamente también podríamos despejarlo o utilizarlo de esta forma. La presión por el volumen es igual al número de moles por la constante universal de los gases por la temperatura, o también podemos reemplazar por la cantidad de moles o el número de moles dividido la masa dividido la masa molecular, ¿sí? Yo creo que hasta ahí con esto llegaríamos a un pequeño resumen nada más de lo que es la teoría y en general las ecuaciones que vamos a utilizar. Entonces vamos con ya el primer ejercicio. Vamos a ir paso a paso. Entonces veamos este. Dice, un gas ideal ocupa un volumen de 4 metros cúbicos a una presión absoluta de 200 kilopascales. ¿Cuál será la nueva presión si el gas es comprimido lentamente hasta 2 metros cúbicos a temperatura constante? Entonces aquí lo que habitualmente hacemos, porque es recomendación del libro, es básicamente hacer un listado, ¿se recuerdan?, de información que me están suministrando. Entonces, dice que es un gas y que el volumen es de 4 metros cúbicos, con una presión absoluta de 200 kilopascales. Entonces, aquí estaríamos hablando del volumen 1 de 4 metros cúbicos, una presión 1 o inicial absoluta de 200 por 10 a la 3 pascales. Y luego dice cuál será su nueva presión, cuál será la nueva presión si el gas es comprimido lentamente hasta 2 metros cúbicos de temperatura a temperatura constante. Entonces, aquí estaríamos hablando que el volumen final se reduce hasta 2 metros cúbicos y entonces aquí tendríamos que averiguar la presión absoluta en esa condición. Acá vale la pena mencionar que me dicen que la temperatura es constante. Ahorita no tienen ustedes las ecuaciones, aunque sí deberían tenerlas porque ya se publicó esto, recuerdo, de la semana pasada en Campus Med. Entonces, pero si se dan cuenta, como les decía, si ustedes hacen este pequeño listado y buscan la ecuación que les pueda resolver esto, simple y sencillamente pueden aplicar esta. No es necesario que sepan los nombres, simplemente ver la información
y cuál podrían llenar y de cuál forma, cuál es la que les queda en incógnita, preferiblemente una. Entonces acá podríamos aplicar esto. Dice presión 1 por volumen 1 igual a presión 2 por volumen 2. Si lo que me están pidiendo es la presión 2, entonces simplemente procedo a despejar. Este B sub 2 que está multiplicando pasa a dividir, entonces yo lo voy a reordenar de esta forma. B1 dividido B2, y como igual se está multiplicando por presión 1, entonces aquí presión 1. Y esto es igual. Entonces vean acá, ojo con esto. Voy a sustituir valores. El volumen 1 es el que tengo acá. El 2 es este, pues la presión es esta, ¿no? Entonces tocaría así. 4 metros cúbicos dividido 2 metros cúbicos. Aquí multiplicado por 200 por 10 a la 3, lo voy a poner acá. Serían pascales. Entonces, ojo con esto. Metros cúbicos que multiplica con metros cúbicos que dividen se anulan y básicamente aquí me queda un valor adimensional. Eso se puede hacer con el volumen, más no con la temperatura. ¿De acuerdo? Aquí ustedes pueden hacerlo, porque cuando me refiero que se puede hacer con el volumen y no con la temperatura, es que, digamos, si tienen valores distintos a metros cúbicos, centímetros cúbicos, milímetros cúbicos, incluso litros, pueden trabajarlo de esta forma sin tener que transformarlo a metro cúbico. Pero cuando tenemos división de temperaturas, ambas tienen que estar en Kelvin. Aquí no vale que grado centígrado multiplique y grado centígrado divide, no. Aquí sí en temperatura tienen que ir en Kelvin sí o sí, ¿de acuerdo? Entonces veamos cuánto nos queda esta respuesta. Aquí sería 4 sobre 2, es 2 por 200, entonces nos quedaría 400 por 10 a la 3 pascales, o, si alguien prefiere, 400 kilopascales. ¿De acuerdo? No sé si hay alguna duda al respecto. Pues les digo, vamos a empezar poco a poco, pero no sé si tienen alguna inquietud. No, ingeniero. Va. Ok. Vamos entonces con el siguiente ejercicio. Ahí lo dejo un momento por si quieren hacer una captura de pantalla. No, vámonos al siguiente, entonces el segundo. Con la clase de ayer llegué a 7 ejercicios, a ver cómo nos va acá. Veamos este otro. Dice 200 centímetros cúbicos de un gas ideal a 20 grados centígrados se expande hasta un volumen de 212 centímetros cúbicos a presión constante. Pregunta acá, ¿cuál es la temperatura final? Ojo que la pregunta me la están haciendo sin especificarme en qué dimensional la desean. Pero vamos a hacer dos cosas. Vamos a plantear la respuesta en Kelvin, pero si me están dando la temperatura inicial en grados centígrados, idealmente es que se devuelva o se dé la respuesta en grados Celsius. Entonces veamos acá. Al igual que el ejercicio anterior, vamos a ver qué información nos dan. Dice acá entonces 200 centímetros cúbicos a una temperatura de 20 grados centígrados y se expande a un volumen de 212 centímetros cúbicos. Entonces la condición inicial dice que es el volumen 1 de 200 centímetros cúbicos. La temperatura 1 es igual a 20 grados centígrados y el volumen 2 es igual a 212 centímetros cúbicos, y entonces me pregunta cuál sería la temperatura final. Y qué raro. Hola, Abraham. Me pareció curioso que alguien pidió acceso y en sí lo rechazó, pero ya me di cuenta por qué.
Hay 100 personas acá. Ok. Bueno, entonces, lo primero que tenemos que hacer acá, antes de pensar en qué ecuación vamos a utilizar, es básicamente transformar esto en grados Kelvin. Y eso no es más que a esta temperatura que me están dando, sumarle 273. Me imagino que aquí les saldrá alguna duda para los que ya leyeron el libro o en algún libro que regularmente marca 273.15, pero resulta que algo tan exacto como .15, aunque no es mucha la precisión, normalmente se utiliza en laboratorio. Acá en cálculos regularmente utilizamos 273, no utilizamos el decimal. Entonces aquí 273 más 20 es 293 grados Kelvin. Entonces, ojo, porque este es el que voy a utilizar como temperatura que menciona ahí la teoría absoluta. Entonces, si se fijan y revisan en las ecuaciones, hay algo que relaciona volumen y temperatura, o hay una ecuación que relaciona estas dos cosas. Y básicamente es esta de acá. Dice volumen 1 dividido temperatura 1. Y esto es igual a volumen 2 dividido temperatura 2. ¿Sí? Aquí lo que no conocemos, lo que nos están pidiendo, voy a marcar con el mismo color, es temperatura 2. Entonces, lo cual aquí, para despejar este sería, paso temperatura 2 al lado izquierdo, ya que está dividiendo, pasa a multiplicar. Y esta fracción que está acá, pasa a dividir, o lo que es lo mismo, pasa en el sentido inverso. Es decir, que básicamente yo tendría esto, volumen 2 dividido volumen 1 multiplicado por temperatura 1. Me están escribiendo a la unidad. Si ustedes me hicieran favor, ya con esta información, si pueden sustituir valores y darme el resultado, solo deben un minuto para que responda aquí un mensaje de WhatsApp, por favor. Ahorita vamos, María. Gracias. Va. Gracias, María. Ok. Y, por cierto, me estaban preguntando aquí en la unidad didáctica, ¿ya vieron la nota de laboratorio? ¿Todos? Creo que ya fue calificado. Por lo menos los míos sí. Ya, ingeniero. Ya, ingeniero. Sí, ya, ingeniero. Ok. Cualquier reclamo todavía lo pueden hacer esta semana y se puede revisar. Y si no, pues bueno, creo que el viernes o el fin de semana la unidad de evaluación va a descargar esa información y la va a actualizar en el otro portal. Ok, veamos acá. María me dice 310.58 grados Kelvin. Ok, eso es válido. Darelin me dice 37.58 grados centígrados. Vamos a ver cómo les queda acá. Y Elba me dice que sí, ok. Entonces, sustituyamos aquí valores. Y también con un poco de espacio. Vamos a ponerla acá. Entonces, de la temperatura 2 absoluta, estaríamos hablando acá del volumen 2, que es 212. Esto serían centímetros cúbicos dividido 200 centímetros cúbicos, y aquí lo multiplico por la temperatura 1, que en este caso la voy a ingresar en grados Kelvin. Y aquí de vuelta, si se fijan, de nuevo eliminamos los centímetros cúbicos y ponemos la temperatura 2 y ya veamos qué valor nos da acá.
Entonces sería 212 dividido 200 por 293. Entonces, coincidimos con lo que me dice María, 310,58 grados Kelvin. Vale. Esta podría ser una respuesta siempre y cuando se lo pidan en esa dimensional. Ahora, si yo tengo que regresar esto a grados centígrados, serían estos 310,58. Si antes le sumé, ahora se lo resto. Entonces sería eso, perdón, menos 273. Ok, también coincidimos con lo que decía Darlene y también Rodrigo. Ok, va, entonces aquí sería 37,58 grados Celsius o centígrados. Cualquiera de estas dos es válida siempre y cuando acá les especifiquen en qué dimensional lo necesitan. ¿Sí? ¿Se ha entendido esto? O sea, tómense de la idea de que todas las temperaturas acá son absolutas y tenemos que transformarlas a Kelvin. ¿De acuerdo? No sé si hay alguna duda. ¿Y si no especifica al final en qué tipo de temperatura, en qué En dimensional damos? En estos ejercicios en clase y en el libro regularmente no especifica, pero en el examen sí le tiene que especificar. Si se ha dado cuenta, en hojas de trabajo y en todo lo que hemos trabajado en la unidad didáctica, siempre especifica la dimensional en la que requiere la respuesta. Yo esto lo tomé del libro, simplemente, pero sí tendría que especificarlo. ¿De acuerdo, María? Gracias. Bueno, no, ahí lo dejo un segundito, solo para que le tomen una captura de pantalla. Y de ahí vamos al siguiente ejercicio, que aquí vamos a empezar a ver, creo yo que a partir de ese ya un poco más amplitud de criterios. Mientras guardo. Va. Vamos al tercero. Y aquí ojo con esto, pues. Dice, un cilindro de acero contiene un gas ideal a 27 grados centígrados. La presión manométrica es de 140 kilopascales. Si la temperatura del recipiente se eleva hasta 279 grados centígrados, ¿cuál será la nueva presión manométrica? ¿Sí? Entonces veamos. Si, por ejemplo, vamos a probar aquí algo. La ecuación que relaciona una temperatura inicial con una temperatura final y una presión inicial, y luego me preguntan una presión final, básicamente es, la voy a poner acá. Presión 1 dividido temperatura 1, y esto es igual a presión 2 dividido temperatura 2. Si ya tienen esa información, quieren intentar hacerlo ustedes solos y luego corroboramos la respuesta y yo voy a hacer todo el procedimiento y voy a ir explicando por qué cada uno de los pasos. Unos 3 minutos, ¿les parece? Sí, ok. Solo voy por un poco de agua, ahorita voy.
¿Tenemos algún resultado? $164. Ok. ¿Alguien más? Ok, todos coinciden en 164. No. Entonces, vamos a iniciar a resolver esto. Ojo con lo que les voy a explicar. Va. Voy a tomar primero los valores de las temperaturas. Sé entonces que me están indicando que la temperatura inicial es igual a 27 grados centígrados. De aquí de una vez lo voy a transformar a grados Kelvin. Vamos a probar correr esto. Sería 27 grados centígrados más 273. Eso básicamente serían 300 grados Kelvin. Luego la temperatura 2. Dice que llega hasta, o se eleva hasta 79. Ojo con la redacción, porque eso quiere decir que pasa de ahí hasta 79 y no que se incrementa en 79, lo cual tendríamos que sumarle 27, ¿sí? Va, entonces estos más 273. Y esto sería, ¿qué? 352. Ya no confío en el cerebro. Vamos a ver, 79 más 273. Entonces, aquí. Mira lo que me está diciendo. La presión manométrica. Yo dentro de esta ecuación, dentro de todas las ecuaciones que se trabajan en gases, debo utilizar única y exclusivamente presiones absolutas. Entonces, ojo con esto. Cuando les indiquen que esta presión o alguna presión que les esté suministrando es manométrica, tienen que sumarle la atmosférica para que sea absoluta. ¿Se recuerdan? Va. Y cuando les pregunten cuál es la nueva presión manométrica, el resultado de la presión final también será absoluta. Entonces a eso le tienen que restar la atmosférica para obtener la presión manométrica. Ojo con eso. Entonces aquí yo voy a especificar en el momento de escribir acá que la presión 1, pero manométrica, es igual a 140, lo voy a poner así, por 10 a la 3 pascales. Luego entonces, para obtener la presión 1, que esta ya es la absoluta, tengo que sumarle estos 140 por 10 a la 3 más la presión absoluta en el sistema internacional, tiene este valor, 101.3 por 10 a la 3 también. Y entonces esta presión 1 absoluta sería la sumatoria de esta, sería 130 más 101.3, o sea, 241.3 por 10 a la 3. ¿Sí? Va. Héctor y Darla. 181. Va. Vamos a ver esto. Entonces, solo ojo. Aquí, ya que vimos que la ecuación a usar es esta, presión 1 partido temperatura 1 igual a presión 2 partido temperatura 2, se recuerdan que acá estas deben de ser presiones absolutas, tanto esta como esta. Esto de aquí, la presión absoluta, si se recuerdan, es la presión manométrica
más la presión atmosférica. Entonces, ya comprendido esto, vamos a despejar acá la que me están pidiendo, que en este caso es la presión 2. Aquí de vuelta solo paso a multiplicar la temperatura 2. Entonces sería temperatura 2 dividido temperatura 1 multiplicado por la presión 1. Y aquí les voy a dar el ejemplo de cuánto termina variando y lo que les hablaba de las dimensionales del volumen. Por ejemplo, aquí tengo la temperatura 2 o la final, que es 352 grados Kelvin dividido 300 grados Kelvin. Y aquí multiplicado por esta presión absoluta inicial, que es de 241.3 por 10 a la 3 pascales. Entonces, en este caso, esta se anula. Y solo veamos cuánto me da la operación esta. 352 dividido 300. Esto, si se dan cuenta, es un 1.1733. La relación de las divisiones, o la de la división entre las temperaturas en Kelvin. Hagamos la operación dividiendo los grados centígrados. Igualmente se van a anular porque sería grados centígrados arriba que multiplica y grados centígrados que divide. Solo que ahí sería 79 dentro de 27 y me da 2.926 aproximado, ¿no? Entonces, por eso es la importancia que comprendan que acá dentro de estas ecuaciones los volúmenes pueden ir de diferentes formas o de diferentes dimensionales, metros cúbicos, milímetros cúbicos, ¿sí? O centímetros cúbicos. No es necesario que lo pasen a metros cúbicos, pero la temperatura sí tiene que ir en Kelvin y las presiones en presiones absolutas. ¿De acuerdo ahí? ¿Todos claros con eso y entendido? Sí, ingeniero. Y no es regaño, solo es observación. Operemos esto. Ya, 352 dividido 300 por 241.3. Voy a darle todo, ponente la 3. Va, entonces nos da esto, que básicamente, déjalo ahí, sería 283.13, podríamos ponerlo. El resultado este. Por 10 a la 3 pascales. Pero ojo, porque esta es la presión absoluta. Y me están pidiendo acá cuál será la nueva presión manométrica. Entonces, la presión 2 manométrica es básicamente esto, 283.13 por 10 a la 3 menos 101.3 por 10 a la 3, que se recuerdan, esto es quitarle la atmosférica. Entonces sería menos 101.3 y nos da eso, 181.83 redondeado. Aquí sería por 10 a la 3 y esto termina siendo pascales. Y esa sí sería la respuesta, ¿sí? Entonces, ojo con eso y cuidado. Y esos son prácticamente, no los trucos, sino que los detalles que deben de cuidar a la hora de operar con estas ecuaciones nada más. ¿Sí? ¿Alguna duda particular? Ok, gracias, Darren. Sí, espero que se pronuncie. Va.
Si no hay dudas, vamos al siguiente ejercicio. Ahí lo dejo solo unos segundos para quien quiera tomar una captura. Veamos el cuarto ejercicio. Dice este. Un cilindro de acero contiene 2 kilogramos de un gas ideal. De un día para otro la temperatura y el volumen se mantienen constantes, pero la presión absoluta disminuye de 500 a 450 kilopascales. ¿Cuántos gramos de gas se fugaron en ese lapso? Entonces, aquí básicamente, si estamos hablando ya de masa, tendríamos que irnos a la última ecuación que vimos, o casi la última, donde decía que la presión 1 por el volumen 1 dividido la masa 1 por la temperatura 1, esto es igual a la presión 2 por el volumen 2 dividido masa 2 y temperatura 2. Entonces, si se fijan acá, ahí en la parte del enunciado hay algo bien importante. Dice, de un día para otro, la temperatura y el volumen se mantienen constantes. Entonces, esto significa que yo puedo venir y eliminar esto, porque el volumen se va a mantener constante y la temperatura también. ¿Sí? Entonces, básicamente, acá se simplifica la operación o la ecuación y me queda así. Presión 1 dividido masa 1, y esto va a ser igual a presión 2 dividido masa 2. Ahora mi pregunta es esta. ¿Me están pidiendo esto o no? ¿Y entonces qué hago? Exacto. Entonces dice aquí, ¿cuántos gramos de gas se fugaron de este lapso? O sea, quiere decir básicamente la diferencia. Aquí en algún instante he utilizado esta letra griega, el delta, como diferencial. Entonces, básicamente lo que me están preguntando acá es el diferencial de masa. Obviamente sí tengo que calcular la masa 2, pero lo que voy es que no es esta la respuesta que me están pidiendo, ¿sí? No es lo que me están preguntando. Entonces, veamos acá un pequeño listado. Masa 1 me dice que estamos hablando de 2 kilogramos. La presión 1 y la presión 2, aquí ya me dice directamente que son absolutas. Dice la presión absoluta disminuye de 500 a 450. Es decir, que inicialmente tenía un valor de 500 kilopascales y se redujo o disminuyó hasta 450. ¿Sí? Entonces aquí básicamente vamos a averiguar la masa 2, pero no es eso lo que me están preguntando directamente. Va. Entonces, si yo tomo esta ecuación y ya sé que debo despejar M2, entonces escribo así. M2 paso al otro lado a multiplicar, luego presión 1 pasa a dividir y M1 a multiplicar. Entonces sería así. Presión 2 partido presión 1 multiplicado por M1. Y esto a su vez sería de la siguiente forma. 450 kilopascales dividido 500, la misma dimensional, y esto se multiplica por 2 kilogramos. Entonces esto sí se va. Y díganme entonces cuánto les da esa operación, por favor. .2, ok. Ah, no, esa es la. ¿Da 0.2 esto? A 1.8. Ah, ok.
Va, entonces lo que me está dando aquí, Darling, es la diferencia. Ok. Va, entonces esto es 1.8 kilogramos. Ahora lo que están preguntando es básicamente la diferencia. Entonces el delta M básicamente sería la cantidad inicial menos 1.8, que es esta cantidad final. Y esto sí, efectivamente son 0.2 kilogramos, pero me lo está preguntando acá, ojo, porque aquí sí me pide cuántos gramos. Entonces, esto multiplicado por 1000. Sí, correcto, Héctor. Entonces acá ya me quedarían 200 gramos, ¿sí?, de la pérdida de masa. ¿De acuerdo? Entonces, como les digo, hay que tener mucho cuidado con la redacción y con la lectura. Así que por los nervios y por lo que quieran, por la presión, por la prisa, pues uno se va casi que a lo primero que entiende, pero hay que tomarse unos instantes solo para comprender el enunciado. ¿Dudas hasta acá o vamos bien? Vamos relativamente bien. ¿Y por qué relativamente bien? Porque tal vez a la hora de interpretar este ejercicio, yo al inicio no le capté que había que restar esto un. No, ok. Entonces ahí hubiera tenido mala la respuesta porque ahí pensé en terminar. Ah, va, está bien. Ah, pero sí le voy aclarando dudas, ¿no? Sí. En el camino, va. Vamos a ver este otro entonces. Ahí lo dejo un instante solo por si quieren tomar la captura. Va, vamos al siguiente. Entonces, acá me preguntan ahora cuántos moles de gas hay en 400 gramos de nitrógeno gaseoso, en donde me dan el peso molecular igual a 28 gramos sobre mol, y pregunta cuántas moléculas hay en esta muestra, ¿sí? Entonces, y básicamente, si me pregunta cuántas moléculas hay, tendríamos que, si no estoy mal, es el valor de N. ¿Sí? Va. Entonces, veamos acá. Vamos a empezar. Dice cuántos moles de gas hay en 40 gramos de nitrógeno. Bueno, entonces los moles, si se recuerdan, lo designamos con la variable N minúscula, y esto básicamente es la masa dividido el peso molecular. Entonces, esto sería, aquí la masa está en gramos, serían 400 gramos dividido a 28 gramos sobre mol. Entonces, esto sería 400 dividido 28, hablando, solo por redondear, de 14.28, digo 29. Esto sería básicamente moles. Ahora, para llegar a determinar la cantidad de moléculas, nos vamos a auxiliar del número de Avogadro. Pues el número de Avogadro dice que está en relación de la a la gran. Voy a ir a buscar mejor la ecuación. Perdón, se me olvidó. Aquí está. Entonces tengo la cantidad de moléculas dividido los moles. Y aquí, como lo que necesito es las moléculas, y ya tengo los moles, esta N minúscula pasa a multiplicar el número de Avogadro. Y por cierto, me llevo esto que no recordaba cuánto valía. 6.023 por 10 a la 23. ¿Sí? Entonces vámonos con ese valor.
ya que no se me olvide. Va, entonces esto es el número de moléculas dividido la cantidad de moles. Entonces acá simplemente tendría que mandar a multiplicar la N por el número de Avogadro y esto sería igual a 14.29 multiplicado por 6.023 por 10 a la 23. Y aquí las moléculas, ¿cuánto les da, por favor? ¿Qué va a poner en eso? 8.60 por 10 a la 24. Moléculas. 8.6. Ok. Gracias. Y entonces Bien. esto así, dígame. Perdón, yo tengo una pregunta. Aquí no tiene nada que ver que el nitrógeno, por ejemplo, sea una molécula diatómica, por decirlo así. Porque De es que momento no. Usted dice por esto que teníamos que multiplicar por 2. Ajá. Sí, yo también tengo la misma duda. Ajá, es que me Pero acuerdo vagamente, pero no estaba segura. Pero en el libro la respuesta está esta. Ahora, en Cromer sí especifica eso, que esta masa debería multiplicarse por 2. Y de hecho, creo que tengo un ejercicio por ahí, se los voy a compartir. Y sí, precisamente por eso, por lo que usted menciona, que esta molécula es diatómica, sí tiene que multiplicarse por 2. Si quieren, nos vamos a la parte inicial que menciona acá, cabal, esto precisamente, que la masa debería multiplicarse por 2, o más bien, ¿qué sería? Pues, meso molecular sería la M. Pero en este bendito libro, peso molecular, en este bendito libro lo toma como viene, pero en Cromer seguramente lo tendría que utilizar multiplicándolo por 2. Ahí sí tiene toda la razón. Como les digo, yo creo que cuando sea este caso, sí, lo más prudente sería multiplicar esto por 2 y ya trabajarlo normal, ¿no? Ya en vez de 28, ¿serían qué? 40 a 56. Pero sí debería trabajarse así. Voy a buscarle un ejercicio. Dígame. Ya lo está multiplicando por 2. Sí. Ok. Eso no lo había visto. La masa de nitrógeno es de 14.0069. Entonces aquí ya está multiplicado. Ok, gracias. Gracias por la aclaración. Entonces ahí le queda mejor, María. Entonces sí, ya está multiplicado por 2. Y si yo tenía esa duda, precisamente, solo que no me había ido a la tabla periódica. Buen detalle. Gracias. Va. ¿Dudas acá entonces? Jürgen. Sí, dígame. Yo tengo una duda. ¿Podría explicar otra vez por qué se necesita o en qué caso se multiplica la masa de la molécula que nos dan, del compuesto que nos dan, por 2? Dice que la masa de un átomo se encuentra conformada por masa total de protones y neutrones. Y que la masa se obtiene del sumar. Es que aquí se me olvida un término, pero creo que sí es, en la plataforma está, no sé si es diatómico o biatómico. Elementos diatómicos forman una especie de Ajá. L en el que, creo que es en el séptimo periodo, sí. Algo así. Es como entonces, una L inversa. Ahorita se los mando, repito, algo así, como por ejemplo. Okay. Yo ahí sí en química me quedo mal al explicárselo, pero cuando es diatómico, sí, diatómico, perdón, tiene que ser multiplicado por 2. Por eso le digo, voy a buscar un ejercicio y en la próxima clase se los muestro. Y es un ejercicio de un parcial y se los voy a mostrar, ¿de acuerdo? ¿Puedo continuar? Aquí está.
Héctor, yo lo escribo. Bueno. Voy al siguiente entonces. Entonces nos falta un poquito más de media hora. Y nos quedan solamente 2. Vamos con el siguiente. Aquí, por ejemplo, dice, 3 moles de un gas tienen un volumen de 0.026 metros cúbicos y una presión de 300 kilopascales. ¿Cuál es la temperatura del gas en grados Celsius? Va. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos moles, tenemos presión, tenemos un volumen y me preguntan una temperatura. Aquí creo que lo más prudente podría ser utilizar esta ecuación, la general de los gases, que es PV igual al número de moles por la constante universal de los gases por la temperatura. Voy a subir un momento y solo necesito que pongan ojo y cuidado en esto. Volumen y presión. Va. El volumen lo tengo en metros cúbicos y la presión la tengo en pascales. Entonces, por eso voy a utilizar este valor. ¿De acuerdo? ¿No hay dudas aparte de eso? Hola Héctor, ¿cómo estás? Va.